Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Periférico 1313, donde platicaremos de candidaturas ciudadanas. Hay 90 países en el mundo que contemplan la postulación de candidatos sin el apoyo de algún partido político. México es parte de este universo, ya que en 2012 se aprobaron las candidaturas independientes. A pesar de que a nivel federal todavía falta definir en la ley sus modalidades, alrededor de 10 entidades ya han regulado esta figura. Los requisitos varían mucho. Por ejemplo, es necesario contar con un apoyo que va entre el 2 y el 20% de firmas del electorado para obtener el registro. Además, el porcentaje varía dependiendo del cargo a contender. Muchas gracias, Paulina. Luis Carlos, buenas noches. Hola, José Antonio, buenas noches. Hoy nos acompaña en esta noche Miguel Treviño, quien pertenece a una organización llamada Vía Ciudadana en Nuevo León y que están defendiendo y promoviendo las condiciones para que se pueda realizar las candidaturas independientes de la forma más accesible posible a los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político. Cuéntanos, Miguel. Así es, gracias José Antonio, gracias Luis Carlos. Yo creo que en Nuevo León, como en otros estados del país, hay un ambiente muy propicio en las elecciones del próximo año de 2015 para que se dé este nuevo formato de competencia en donde gente que ha hecho cosas valiosas desde las organizaciones de la sociedad, que ha estado involucrada en los temas públicos, pero que por alguna razón no se ha animado directamente a entrarle a las responsabilidades gubernamentales, le puede entrar con posibilidad o con intención de generar transformaciones de fondo. En el caso de Nuevo León, se vive muy claramente un desfase entre el talento que hay en la comunidad, en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las organizaciones y lo que predomina en el servicio público. Entonces, ante situaciones como la que hemos vivido de violencia, de colapso de la ciudad, hay una bronca muy seria ahorita, por ejemplo, de movilidad, de corrupción sobre todo. Hay un ánimo de decir, bueno, vamos a entrarle porque es el momento de recuperar el estado de esta situación tan grave y seguramente será una situación similar en otros estados y en otros municipios del país. Miguel, yo me parece muy bueno que haya esta válvula o esta ventana de que candidatos sin partido puedan gobernarnos en Nuevo León y en todo el país. En México ya las va a haber en las próximas, a nivel nacional, a nivel federal pronto. Ustedes en su ideario o en su día que nacieron dijeron que lo que México requiere es gente capaz y honesta. Sí. Y un poco hacen como la diferencia entre los ciudadanos buenos e impolutos y los políticos malos, perversos. Y esta dicotomía a mí, la verdad, no me gusta mucho porque tengo la impresión de que estamos haciendo como una idealización de la llamada política ciudadana. Sí. Y a mí me parece que esta idea de que entre los ciudadanos sí hay gente honesta y capaz y entre los partidos son todos corruptos es una división bastante radical. Sí. Vicente Fox, me acuerdo que hizo campaña a la presidencia de la República diciendo que él era honesto y que él iba a ser unos headhunters que iban a buscar a los más capaces. Y la verdad es que su gobierno deja mucho que desear. Sí. Y en muchos estados del país ha habido alternancia y muchos han dicho el PRI que se vaya a su casa y llegan los ciudadanos, aunque tengan partido, somos ciudadanos y vamos a gobernar. Y no se ha logrado. Miguel, ¿no te parece que es a veces bajo la batuta ciudadana un poco simplista decir que los ciudadanos sí son buenos y los demás son malos? Sí, mira, bueno, primero yo creo que es importante aclarar esa, vamos a decir, o tomar distancia con respecto a esa visión maniquea. No es una visión que compartamos quienes estamos empujando la vía ciudadana y es importante que quede claro. No es cierto que la realidad del país sea de ciudadanos buenos y gobernantes malos. Hay servidores públicos buenos, hay gente involucrada en los partidos políticos que le entra precisamente para dar lo mejor de sí, y también desde las organizaciones o desde la ciudadanía, bueno, pues hay gente que pudiera tener un comportamiento que no sea el idóneo en el servicio público. Ahora, con respecto a la referencia que hacías al caso de Fox, bueno, ustedes como estudiosos de estos temas saben que en un proceso de consolidación democrática no hay ese mundo rosa al que se llega, sino más bien estamos en un proceso de evolución. Yo creo que
frente a lo que estamos es un paso necesario y bueno para la democracia en México, para la democracia en los estados, en donde el que los partidos dueños de este monopolio sientan la competencia y sepan que los ciudadanos los podemos rebasar por la izquierda, por la derecha y por arriba y por abajo, genera un mejor nivel de competencia. Yo creo que eso es frente a lo que estamos. Además, con condiciones distintas a las que se tenían en el 2000. Es decir, ahora es importante tener claro que con candidatos ciudadanos o no ciudadanos necesitamos exigir transparencia, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos pasar a quienes intentan conseguir un cargo público por el filtro de decir, bueno, ¿cuáles son las transformaciones de fondo que se piensan impulsar? La situación en el caso del 2000 era un poquito esta situación del Juan Camaney que llega a solucionar todas las cosas. Creo que no va por ahí la cosa, más bien es apuntar hacia los problemas de fondo y meterle ese filtro en todo el proceso electoral de tal forma que sean los compromisos que se adquieran. Claro. Pero sí creo que, al contrario, yo creo que estos movimientos también tienen que ser puentes para que servidores públicos que están marginados precisamente por no ser parte de las mafias que manejan, y cuando digo de las mafias que manejan el PRI, estoy hablando específicamente del caso de Nuevo León, sepan que hay una alternativa para competir, y esta es la posibilidad de las candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas. Desde luego que las candidaturas independientes son un acicate a los partidos políticos, ¿no? Y por eso han estado bastante reticentes, aunque al final de cuentas ya se está regulando esta figura. Pero ¿qué piensas de esta idea que muchos manejan de que a nivel de ejecutivo, ya sea federal o en este caso estatal, un candidato independiente, si llegara a ser gobernador o en su caso presidente, genera el riesgo o el problema de que no va a tener ninguna representación en el Congreso? Si de por sí vemos mucha dificultad cuando un presidente o un gobernador no tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante su programa, para llevar a cabo un buen gobierno, le cuesta trabajo. Pensar en alguien que va a tener cero representación en el Congreso, y hemos visto en muchos casos latinoamericanos que esto genera unas tensiones muy fuertes. ¿Qué pensarías a ese respecto? Sí, mira, sobre eso yo quisiera decir dos cosas. La primera es, si nosotros tratamos de identificar cuáles son los problemas que más le duelen a la gente en el ámbito local. En el ámbito local en muchos estados es el tema de la inseguridad, ¿no? Ese es un tema que le cala a mucha gente. El tema urbano ya es un tema muy grave en el caso de Nuevo León y de otros estados, y el tema de la corrupción, del combate a fondo al problema de la corrupción, que es un resumidero de recursos en donde se pierde pues, recursos que tendrían que estar usándose en otras cosas. Ninguno de esos temas pasan por o están limitados por la tarea legislativa. No niego la importancia de reformas, pero hay necesidades ejecutivas muy importantes que sí requieren de un gobernante con una visión de transformación. El otro punto que es importante es, yo creo que como se ha dado en México en el tema de la alternancia, en lo que hemos vivido de finales de los 80s a la actualidad, muy probablemente el tema de las candidaturas independientes, competitivas y que acceden al poder se va a empezar dando a partir de los municipios. Y ahí hay muchas más posibilidades todavía de transformar, porque además quien le entra esto, le entra no tanto desde una posición típicamente ciudadana, ¿verdad?, que puede ser algún empresario o algún ejecutivo de empresa, le entra con intenciones de ejecutar cosas para la ciudad, no tanto con intención de estar metido en la grilla legislativa, y ahí son menores las limitaciones todavía legislativas. O sea, ahí se entra para trabajar con la comunidad, para regenerar la ciudad. Incluso los ejemplos internacionales más cercanos que tenemos de candidaturas independientes que se dan en el contexto en que lo permiten las legislaturas o la condición legislativa de esos países, son precisamente en el ámbito de las ciudades, ¿verdad? El caso de Bogotá con Antanas Mockus, de Medellín con Sergio Fajardo, el caso de Michael Bloomberg, que me parece que aplica en el caso de la ciudad de Nueva York, son esfuerzos de transformación que nacen desde el ámbito más local, que es el ámbito de la ciudad. Ustedes dicen que van por la transformación del poder público. Sí. Dinos exactamente qué significa eso de transformar el poder público.
Bueno, tiene que ver con emprender las transformaciones que se han pospuesto por muchísimos años. En el caso de Nuevo León es honrar el principio de máxima publicidad. Ese principio no se ha honrado en México. Es decir, verdaderamente poner la situación financiera del Estado, la situación de los diferentes, vamos a decir, trámites burocráticos que crean... Transparencia es uno. Transparencia es uno. Otro tema es el tema de la reforma de justicia. El tema de la reforma de justicia en México sigue siendo un tema que se da, una discusión que se da a nivel de los códigos. No hay conciencia en México de que es un tema eminentemente de implementación. Sí. Para que la justicia en México cambie, hay que cambiar el funcionamiento del Ministerio Público, de los juzgados. Implica un esfuerzo de implementación desde el Ejecutivo. 3. Bueno, yo te diría, en el caso de lo local, es entrarle a los temas muy difíciles de transformar la ciudad con visión de largo plazo. Es decir, el colapso de un estado como Nuevo León, en donde el 85% de la gente vive en la zona metropolitana, tiene que ver con gobiernos que gobernaron para la elección del siguiente año, además con ciclos de 3 años o cuando mucho de 6 años. Entonces ahí implica entrar con una visión de decir, como aquí no estamos para pensar en la próxima elección, sino para transformar, es verdaderamente empezar a ver los mecanismos de movilidad, de regeneración de la ciudad que van más allá del cortoplacismo. Además, ahora con la ventaja, y ahí se da una afortunada coincidencia de que el tema de las candidaturas independientes coincide además con la reforma que tiene que ver con la reelección a nivel municipal. Miguel, nos tenemos que ir muy pronto, pero en estos días hay una discusión de la reforma electoral a nivel federal y una de las discusiones y diferencias entre partidos es los requisitos para ser candidato independiente. En número de firmas para ser candidato, ¿cuál es ustedes lo que consideran que es sensato y prudente para presidente de la República y para gobernador? ¿Qué porcentaje del padrón debieses tener como requisito de firmas? Mira, ese es un tema difícil porque hay que ser muy franco en el sentido que es una navaja de dos filos. Es decir, si ponemos el estándar muy abajo, si ponemos el umbral muy abajo, pues terminan presentándose tantas candidaturas independientes que el efecto se diluye por completo. Y si lo ponemos demasiado alto, se convierte en una barrera para verdaderamente abrir la competencia. A mí me parece que los niveles en los que se está discutiendo ahorita, decíamos, el 1% del padrón para presidente de la República y más o menos por ahí en el caso de diputados, obviamente hablando de la lista nominal a nivel del distrito, no me parece descabellado. Yo creo que las discusiones que no se han abordado y que también son importantes y déjame complementar es, bueno, en el tema de acceso a medios electrónicos, pues ahí ya es palo dado porque eso está establecido desde la reforma constitucional. Pero yo creo que el tema de los recursos también se tendría que distribuir distinto. Y creo que hay espacio para la innovación a nivel local en donde para compensar la cancha dispareja que tenemos de competencia hay que generar diferentes tipos de debate en donde verdaderamente pongamos a prueba a los candidatos de los partidos frente a candidatos independientes y el tema de cómo se aparece en la boleta. Ahí también hay un espacio para la innovación, es decir, oye, aparecen los independientes con fotografía, en fin. Entonces yo creo que no solo es el caso de las firmas, sino son otro paquete de elementos que verdaderamente permiten una competencia de tú a tú con los candidatos de los partidos. Miguel, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Continuamos. De acuerdo con una encuesta nacional, el 48% de los ciudadanos está a favor de las candidaturas independientes. Por el contrario, en una calificación de 5.1 en una escala de 0 a 10, los partidos políticos son la institución que genera menos confianza entre la ciudadanía. Luis Carlos, esta figura de candidaturas independientes es muy importante en muchos países democráticos, pero ciertamente la forma de regularlo tendrá que ver con que se logren o no se logren sus objetivos. Por ejemplo, el 1% que se está pidiendo es 3 veces más de lo que se pide para el registro de un partido político, y de ahí también han surgido bastantes protestas en el sentido de que se está impidiendo que realmente se puedan llevar a cabo estas candidaturas independientes. Sí, esa es una discusión. La otra discusión es qué esperar de ellas. Yo creo que en México se ha sobreestimado el discurso ciudadano pensando que los ciudadanos nos van a salvar de los políticos malos y yo creo que hay que
desinflar las expectativas. Qué bueno que haya candidaturas ciudadanas, pero creo que no nos van a salvar. Lo que nos van a salvar a nosotros, los mexicanos, son partidos políticos transparentes, profesionales, íntegros. Eso es lo que nos va a salvar, porque los partidos son los instrumentos que tenemos y que tendremos para gobernar a un país, y eso es donde yo creo que está el futuro de la salvación, no en los ciudadanos, a pesar de que yo apoyo que haya estas candidaturas. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Muy buenas noches. Han pasado casi 5 meses desde que el Congreso de la Unión aprobó las reformas estructurales que detonarían el crecimiento de México. Pero hasta el momento, la economía sigue sin dar resultados esperados. Un indicador contundente es el desempleo. Sigue a la alza, según la información del INEGI. La tasa de desempleo en el mes de marzo registró un incremento del 4.8%, superior al registrado en el mismo lapso, pero de 2013. Caminan por las calles en busca de trabajo que les permita llevar el sustento a sus hogares. Otros salen de las universidades sin perspectiva alguna. No se generan empleos porque no hay crecimiento económico. El país crece por abajo del 3%, insuficiente para responder a la demanda de empleos que se requieren. Algo tendrá que hacer el gobierno para enderezar el barco.